coloso en el tiempo, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, un nombre que resuena a través de los siglos, evocando imágenes de campos de batalla llenos de humo y mapas de Europa completamente transformados por sus campañas militares. Su impacto en la historia es innegable, dejando una huella profunda en la política, la sociedad y la cultura de su tiempo. Nacido en la isla de Córcega en 1769, Napoleón ascendió desde orígenes humildes hasta convertirse en uno de los líderes más poderosos y controvertidos del mundo. Su infancia en Córcega y su educación en Francia moldearon su carácter y sus ambiciones. Su genio militar lo llevó a conquistar vastos territorios y a cambiar el curso de las guerras napoleónicas. Sus estrategias y tácticas son estudiadas hasta el día de hoy en academias militares de todo el mundo. Sus reformas políticas dejaron una marca imborrable en Francia y en toda Europa. El Código Napoleónico, en particular, sigue siendo una base fundamental del derecho civil en muchos países. Pero más allá de sus logros tangibles, Napoleón se convirtió en un ícono, un símbolo de ambición, brillantez y la capacidad humana de cambiar el mundo. Su figura ha inspirado a generaciones de líderes y pensadores. Su historia es una mezcla fascinante de triunfo y tragedia, de visión y error. Sus victorias fueron grandiosas, pero sus derrotas también fueron significativas y lecciones importantes. Adentrémonos en la vida de este coloso, explorando su ascenso al poder, sus victorias y derrotas, y su legado perdurable. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo y la historia. La forja de un estratega, ascenso al poder. Desde muy joven, Napoleón demostró una mente brillante y una sed insaciable de conocimiento. Su curiosidad lo llevó a explorar diversos campos del saber, pero fue la historia militar la que capturó su imaginación. Su pasión por la historia militar y la estrategia lo llevó a devorar libros y a sobresalir en sus estudios en las academias militares. No solo se destacaba en teoría, sino también en la práctica, mostrando habilidades excepcionales en simulaciones y ejercicios tácticos. La Revolución Francesa de 1789 le dio la oportunidad de poner en práctica sus habilidades. Este periodo de agitación social y política fue el escenario perfecto para que Napoleón demostrara su valía. En medio del caos y la agitación social, Napoleón ascendió rápidamente en las filas del ejército francés. Su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas en el campo de batalla lo hizo destacar entre sus contemporáneos. Su valentía en batalla, su capacidad para inspirar a sus tropas y su genio táctico lo convirtieron en un líder nato. Los soldados lo seguían con fervor, confiando plenamente en su liderazgo y visión estratégica. Victorias como la del puente de Arcole y la de Lodi consolidaron su reputación como un estratega militar sin igual. Estas batallas no solo fueron triunfos militares, sino también símbolos de su ingenio y determinación. El joven general supo aprovechar la inestabilidad política de la época para ascender al poder. Su habilidad para navegar en el complejo panorama político de la Francia revolucionaria fue crucial para su ascenso. En 1799, mediante un golpe de estado sin violencia, Napoleón se convirtió en primer cónsul de Francia, marcando el inicio de una nueva era. Este movimiento audaz y calculado fue el primer paso hacia la creación de su imperio. El relámpago de la guerra, campañas legendarias. Las campañas militares de Napoleón son estudiadas en academias militares de todo el mundo hasta el día de hoy. Su genio radicaba en su capacidad para planificar meticulosamente cada detalle, anticipar los movimientos del enemigo y adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. Sus victorias en Italia, Egipto, Austria, Prusia y Rusia lo consagraron como un maestro de la guerra. Batallas como las de Marengo, Austerlitz y Jena se convirtieron en ejemplos clásicos de su genialidad táctica. Napoleón empleaba estrategias innovadoras, como el uso masivo de la artillería, el movimiento rápido de tropas y la concentración de fuerzas en puntos estratégicos. Su habilidad para motivar a sus soldados y crear un aura de invencibilidad a su alrededor también contribuyó a sus éxitos. A medida que las victorias militares de Napoleón se sucedían, también lo hacía su ambición. En 1804,
En una fastuosa ceremonia en la Catedral de Notre Dame, se coronó a sí mismo emperador de los franceses. Este acto, lleno de simbolismo, marcó la transformación de Francia de república a imperio. Napoleón, el antiguo hijo de la Revolución, se convertía en el nuevo monarca de Francia. Su coronación como emperador no fue bien recibida por las demás potencias europeas, que veían en Napoleón una amenaza a su poder. Se formaron varias coaliciones para intentar frenar su expansión, pero Napoleón, en la cima de su poderío militar, las derrotó una tras otra. Sueños de un continente unido. Europa bajo Napoleón. Las conquistas militares de Napoleón redibujaron el mapa de Europa. A través de una serie de guerras y alianzas, extendió su dominio sobre gran parte del continente. Estableció repúblicas hermanas en Italia, Holanda y otros países, imponiendo un nuevo orden político. Napoleón soñaba con una Europa unificada bajo su mando, una Europa libre de las viejas estructuras feudales y gobernada por principios de racionalidad y eficiencia. Sin embargo, su sueño de un imperio continental se topó con la resistencia de Gran Bretaña, que veía en él una amenaza a su supremacía naval y comercial. La batalla de Trafalgar, en 1805, marcó un punto de inflexión en las guerras napoleónicas. La flota británica, comandada por el almirante Nelson, infligió una decisiva derrota a la flota franco-española, frustrando los planes de Napoleón de invadir Inglaterra. El ocaso del Águila, derrota y legado. La historia de Napoleón Bonaparte es una de ascenso meteórico y caída estrepitosa. A pesar de sus éxitos iniciales y su habilidad estratégica, el vasto imperio de Napoleón comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propias ambiciones. La invasión de Rusia en 1812, motivada por el deseo de someter al zar Alejandro I, se convirtió en un desastre monumental. El invierno ruso, la táctica de tierra quemada empleada por los rusos, que destruyeron todo a su paso, y la falta de suministros esenciales diezmaron al ejército francés, que no estaba preparado para las duras condiciones. Debilitado por la desastrosa campaña rusa, Napoleón enfrentó la rebelión de las naciones europeas que se habían cansado de su dominio y buscaban liberarse de su yugo. En 1814, las fuerzas de la Sexta Coalición, lideradas por Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria, derrotaron a Napoleón en la sangrienta Batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones. Obligado a abdicar, fue exiliado a la isla de Elba, una pequeña isla en el mar Mediterráneo. Sin embargo, en 1815 escapó de su cautiverio y regresó a Francia, donde reunió a un nuevo ejército con la esperanza de restaurar su imperio. Su intento de recuperar el poder duró solo 100 días, un periodo conocido como los 100 días. El 18 de junio de 1815, en la decisiva batalla de Waterloo, Napoleón fue derrotado definitivamente por las fuerzas británicas y prusianas, marcando el fin de su carrera militar. Esta vez, su exilio fue definitivo y no habría retorno. Fue enviado a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde vivió sus últimos años en aislamiento y murió en 1821 a la edad de 51 años, dejando un legado que perdura hasta hoy. El mito perdura. La influencia de Napoleón. A pesar de su caída, el mito de Napoleón continuó creciendo después de su muerte. Se convirtió en una figura legendaria, un símbolo del genio militar, la ambición desmedida y el destino trágico. Su influencia se extendió a la literatura, el arte, la música y el pensamiento político. Escritores como Víctor Hugo, León Tolstoy y Stendhal lo inmortalizaron en sus obras. Compositores como Beethoven y Tchaikovsky se inspiraron en sus hazañas. Napoleón dejó un legado complejo y contradictorio. Por un lado, fue un déspota que impuso su voluntad por la fuerza y sumió a Europa en un largo periodo de guerras. Por otro lado, fue un modernizador que difundió los ideales de la Revolución Francesa y sentó las bases de la Europa moderna. Reflexiones finales. Un legado complejo. Napoleón Bonaparte fue sin duda una de las figuras más fascinantes e influyentes de la historia. Su genio militar, su ambición desmedida y su trágico destino lo han convertido en un personaje mítico, objeto de admiración y controversia por igual. Su legado sigue siendo objeto de debate. Algunos lo consideran un tirano que causó la muerte de millones de personas. Otros lo ven como un visionario que intentó unificar Europa bajo un gobierno ilustrado.
Lo cierto es que Napoleón dejó una huella imborrable en la historia. Sus conquistas militares, sus reformas políticas y su personalidad arrolladora cambiaron el curso de Europa y del mundo. Su historia nos recuerda el poder transformador de la ambición, la fragilidad del poder y el impacto duradero que un solo individuo puede tener en el destino de las naciones.